tardes, bienvenidos a nuestro servicio virtual. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y en la tierra, gracias Padre te damos por estar aquí este día, Padre, porque nos preparas, Padre, y estamos listos para escuchar acerca de ti, tu palabra y el mensaje que quieres que oigamos el día de hoy. Padre, te pido por favor que nos des corazones blandos para que tu alabanza y tu palabra penetren, Padre, y lleguen hasta el fondo de nuestro ser. Gracias te doy por todo tu amor, Padre, por tu misericordia y por la cruz. En el amor de Cristo Jesús. Amén. La tierra de cristal.
estás en la tierra, Señor. Te doy gracias por esta tarde, Señor, que tenemos para poder adorarte y escuchar a tu palabra a través del pastor, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para nuevas personas que nos vayan a estar viendo ahorita, Señor, o las personas que necesiten escuchar esto, Señor, que tú se los puedas transmitir, Señor, y que te puedan sentir aquí. Te doy gracias por todo, Señor, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, familia, amigos. Ya llegamos a agosto y estamos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya pasamos la mitad del año y apuntándonos a este año que termina. Sin duda que el tema ha sido esta crisis que estamos viviendo. No pensábamos llegar a este día, pero aquí estamos. Yo he escuchado las noticias, platicando, quien sea que usted se encuentre en la calle, le va a decir qué cosas no pasaron a raíz de esta crisis. Seguramente usted ha escuchado a alguien que tenía pensado un viaje y no lo hizo, y está triste porque no hizo ese viaje, o una compra, o un negocio, o un evento familiar. Y muchos se han quedado con la atención puesta ahí, en lo que no hicieron, en sus limitaciones, en lo que ya no se puede hacer, con el sueño, con la intención de que el tiempo vuelva a ser como antes y entonces lo van a hacer. Bueno, hay un par de noticias ahí, que una que no es muy agradable es de que las cosas no van a volver a ser igual. Es decir, tenemos que enfrentarnos a un nuevo orden mundial, a una nueva forma de hacer las cosas, y seguramente muchos planes que teníamos pensados ahí llegaron. Porque ahora puede ser que se hagan, pero de diferente manera. Lo que tenemos que hacer es no enfocarnos en nuestras limitaciones, en lo que no se puede hacer. Yo trabajo para una compañía que ahora que han cambiado las cosas, se han reinventado los métodos, los productos, las técnicas, se han tenido que crear nuevas formas de entrenar a los empleados, etcétera, porque lo anterior ya no funciona igual. Entonces lo mismo pasa en nuestras vidas. Ahora con los cambios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un hermano muy querido que yo sigo, nos comunicamos y todo, y a raíz de esta crisis él inició un negocio que yo estoy orando porque Dios lo prospere. Y veo cómo lo están haciendo y es algo que ni siquiera en su mente lo tenía pensado. Y me sorprende cómo cuando alguien es capaz de poner su atención no en sus limitaciones, sino en lo que puede hacer, esa persona va a ser exitosa. Quien va a triunfar en este tiempo, en esta crisis, no es el más inteligente ni el que tenga más dinero. El que va a triunfar es la persona que se pueda adaptar más fácilmente al cambio. El que no se pueda adaptar, ahí se va a quedar. Así que yo lo animo a que sus ojos, su mente esté puesta en lo que puede hacer, no en sus limitaciones. Y la pregunta es, ¿qué nos dice la palabra de Dios para superar nuestras limitaciones? Todos tenemos obstáculos y desventajas. Todos. Usted y yo. David Paterson, político estadounidense y exgobernador demócrata de Nueva York, sirvió del 2008 al 2010. Fíjense, fue el primer gobernador legalmente ciego y el primer gobernador afroamericano de Nueva York. Seguramente, con una persona con incapacidades visuales, lo más lejano de sus sueños era llegar a ser gobernador de un estado aquí en Estados Unidos. Sin embargo, David Paterson nos da un ejemplo de que podemos soñar más allá de nuestras limitaciones. Anthony Robles nació el 20 de julio de 1988 y como ustedes pueden ver, nació sin una pierna. Anthony ganó el campeonato de lucha libre individual
de la NCAA del 2010 al 11 en la categoría de 125 libras, pese a haber nacido con una sola pierna. Ganó en lucha libre sin una pierna. Él es autor del libro ¿Cómo me convertí en campeón? Entonces, son dos ejemplos y pudiéramos hablar de más. Y seguramente usted conoce a alguien que nació bajo circunstancias difíciles, pero que llegó a triunfar. Y saben, si uno platica con esa gente, seguramente nos van a decir eso, de que ellos nunca vieron sus limitaciones, sino ellos vieron lo que sí podían hacer. Porque le voy a hacer una pregunta. Si algo no tenemos, ¿qué parte de ahí no entiende usted? No lo tenemos. No puede usted hacer nada con lo que no tenemos. Pero la pregunta es ¿qué puede hacer con lo que sí tiene? Entonces yo lo invito a que hoy leamos la palabra de Dios y entendamos qué el Señor nos quiere decir cuando nos enfrentamos con una situación así. Es probable que usted, el día de hoy en esta crisis, usted esté pensando en lo que ya perdió, en lo que no tiene, en lo que no se hizo, en lo que se ha perdido o en lo que definitivamente usted lo va a dejar ir. Yo lo animo a que ponga su atención en lo que sí puede pasar, así como le pasó a Bartimeo. Y para eso yo lo invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Y si usted puede hacerlo, lo animo a que se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así, Marcos 10, del 46 al 52. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, Bartimeo, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos das. Te damos gracias porque muchos no tuvieron ese privilegio de haberse levantado el día de hoy. Gracias porque estamos escuchando tu palabra y con eso, Padre, te pedimos que nos animes a seguir adelante, no enfocados en lo que no tenemos, en lo que no podemos, en nuestras limitaciones. No, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vista en lo que sí podemos, en nuestras fortalezas, en lo que tenemos la habilidad de hacer. Y de esta manera, Señor, caminar con éxito, pero siempre bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo que está del ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10. Y vamos a ver. Les voy a hablar el día de hoy de 5 elementos a considerar sobre cómo superar tus limitaciones. Les repito, probablemente usted es un estudiante. Usted es un estudiante que estaba todo planeado para seguir funcionando en esa escuela y hoy no va a poder ir, porque la escuela no está abierta. ¿Qué es lo que va a hacer? Fijarse en lo que no puede o en lo que sí puede. O tal vez usted tenía una oferta de trabajo, un nuevo negocio, o una fiesta, un evento que venía. Y ahora llegó la enfermedad y ya no se puede hacer.
Bueno, vamos a ver 5 elementos a considerar sobre cómo superar tus limitaciones. Todo basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Primero, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Vamos a ver qué dice en el versículo 46. Dice, después llegaron a Jericó. Cuando hablamos de Jericó, estamos hablando de una ciudad que se menciona en el libro de Números y también se menciona en el libro de Josué, donde se dice claramente que quien estuviera haciendo contacto con ellos iba a traer una maldición. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Era un pueblo que de por sí ya no era bien visto. Entonces era de ahí. Bartimeo vivía ahí. Ya tenía una desventaja. Era de Jericó. Dice, después llegaron a Jericó, más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Ahora, un mendigo ciego. Primero la desventaja del lugar donde estaba él, Jericó. Un lugar donde nadie quería pasar. Un lugar donde nadie quería tener contacto con ellos. Primero. Segunda, era un mendigo. Un mendigo, estamos hablando de una persona que seguramente ya tenía perdidas las esperanzas de ser exitoso en la vida. ¿Por qué? Pues porque no tenía los recursos. Un mendigo. ¿Qué puedo hacer si al caso? Sobrevivir. Tercera desventaja. Era ciego. Imagínense. De Jericó, mendigo y ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba sentado en el camino. De Jericó es un tipo de mundo en el que espera el juicio. La primera mención se hace en el libro de Números 22:1, que dice que sus moradores tuvieron gran temor cuando Israel se acampó frente a ellos. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo de Dios y Jericó representaba el mundo, el pueblo mundano, el pueblo carnal. Después en Josué capítulo 6, 26 dice, maldito delante de Jehová el hombre que reedificare esta ciudad. Que, por donde usted quiera que le vea, el ser de Jericó ya tenía muchas ventajas. Para muchos de nosotros que llegamos a este país, seguramente una gran desventaja era de que no nacimos aquí. Venimos en calidad de inmigrantes. Veníamos con las desventajas del idioma, con las desventajas económicas, sin conocer a nadie. Nada de eso. Son muchas desventajas. ¿Y por qué triunfan algunos? ¿Por qué? Porque no se fijan en eso, más bien se fijan en la oportunidad que está por delante. Bartimeo no solamente era del lugar, pero también él era ciego. Bartimeo es un ejemplo de creer y depender de Dios. Bartimeo, 3 desventajas: de Jericó, mendigo y ciego. Punto número 2. Concéntrate en lo que tienes. Dijimos que Bartimeo era ciego, pero podía ¿qué? Oír. Dice, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo era ciego, pero no sordo. Era ciego, pero no mudo. Él se puso a hacer lo que sí podía. No podía ver, pero sí podía oír y sí podía hablar. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que no podemos y no desarrollamos esas habilidades que sí podemos. Yo le pregunto al día de hoy, usted que me está escuchando, el día de hoy todos estamos en desventaja hasta esta gran crisis que no sabemos qué hacer. Le pregunto, ¿qué sabe usted hacer? No, ¿qué no sabe? Y haga una lista de las cosas que usted puede hacer. Se va a sorprender del potencial que hay en usted. Si él no hubiera oído y no hubiera hablado, es muy probable que se hubiera quedado ciego, porque no veía, pero sí podía oír y sí podía hablar. Concéntrate en lo que tienes. Concéntrate en lo que tienes. Hay un estudio acerca de los sentidos del ser humano.
Y dice este estudio, que lo hizo el National Center for Biotechnology Information, lo hicieron en el 2005, cuando se hicieron la pregunta que si la pérdida de un sentido mejoraba otros. Los dos sentidos que más comúnmente se pierden son el oído y la vista. Normalmente los otros permanecen, pero esos dos sentidos son los que más comúnmente se pierden. ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo que ellos encontraron en el 2005 es esto. El cerebro, cada área que tiene, el cerebro está dividido en 6 áreas. Cada área que tiene en diferente sentido permanece en algún lugar. Cuando ese sentido no se desarrolla, esa área disminuye. Y se dan cuenta, ellos se dieron cuenta, que las otras áreas se agrandan. Como esta área se disminuye, esa energía que va canalizada, por ejemplo, el ejemplo de la vista. Cuando uno ve algo, hay una energía que nos ayuda a procesar qué es. Es un carro, es un árbol, es una región. Toda esa energía, como no se ocupa, se utiliza, el cerebro lo canaliza para desarrollar otro sentido. Por eso es que mucha gente que, por ejemplo, no tiene brazos, pinta precioso con los pies. ¿Cómo le hace? El cerebro desarrolla habilidades para que eso sea. Pregunta, con esta crisis, usted no puede hacer algo. ¿Qué puede inventar y hacer? ¿Qué puede crear nuevo? Eso es lo que hizo Bartimeo. Yo no puedo ver, pero sí puedo oír. Y sí puedo hablar. Entonces fue lo que hizo él. Gritar, oír que venía Jesús y gritar, ¡hey Jesús! Cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, nos va a dejar cruzados de brazos. Bueno, ahora no puedo llevar el carro a ese lugar, entonces me quedo en la casa. Bueno, no puedes manejar, pero puedes hacer otra cosa. ¿Se acuerdan cuando David va a pelear contra Goliat? Goliat era un hombrezón enorme, le tenían miedo, se paraba e infundía temor. Nadie podía enfrentar a Goliat. David, un hombre de menor estatura y menor corpulencia física comparada con Goliat, él se enfrentó a él. Y fíjense lo que le dice. David le contestó a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Y dice David: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David no vio qué tan grande era él. David vio lo que él podía hacer. Entonces, cuando ve David que se enfrentaba a un gigante, que se enfrentaba a un monstruo, como decimos, por su tamaño y su armadura que llevaba, le quisieron poner la armadura del rey Saúl y dice David: es que esto está muy grande y pesado, mejor quítemelo. ¿Y cómo se iba a enfrentar? Dice: bueno, yo no tengo eso, pero yo sí tengo esto. Agarró 5 piedras y ahí fue donde derribó a ese Goliat. Mi pregunta es, usted dice: bueno, es que no tengo nada para enfrentar eso. Bueno, dime, ¿qué tienes? Y con lo que tengas, con eso enfrenta el mundo. Con lo que tengas. No solamente el rey David nos dio el ejemplo. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles iban caminando, Pedro y Juan, junto al templo, y había también otro mendigo y les pidió que les dieran algo? Y dice aquí en Hechos, capítulo 3, del 1 al 6, dice: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta, llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo, porque para eso les habló, para pedir limosna. ¿Y qué le contestaron Pedro y Juan? No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La Biblia nos da ejemplos donde no importa lo que no tengas, enfócate en lo que sí tienes. Así pasó con David cuando enfrenta a Goliat. Así pasó con Pedro y Juan cuando este mendigo les pide limosna. No tenemos oro ni plata, pero sí tenemos esto. David, no tengo tu armadura y tú vienes con lanza, pero yo sí tengo esto. Así nosotros, sí es cierto que no tenemos muchas cosas, pero dime algo, hermano, ¿qué sí tienes? ¿Qué sí tienes? Enfócate en lo que tienes. 3. Persiste en lograr tus objetivos. Sé persistente. Intenta. Si te caes, vuelve a intentar. Si te vuelves a caer, vuelve a intentar. La historia de los grandes hombres que llegaron a grandes éxitos no es de que nunca fallaron, no. Es de que cada vez que cayeron, se levantaron. Cayeron, se levantaron. Yo te animo. Si tú has estado intentando con algo, con una adicción, con un problema que tú tienes, con esa posición en el trabajo que no te la han dado, sigue insistiendo, sé persistente, sigue estudiando. Acuérdate que tienes que prepararte porque cuando la oportunidad llega, ya es muy tarde para prepararse. Prepárate para que cuando la oportunidad llega, tú estés listo. Sé persistente, sigue estudiando, sigue trabajando, sigue luchando. Ahorita con esto los negocios se vinieron abajo, busca qué hay que hacer, pero sigue, sé persistente. Dice que Bartimeo, ¿qué pasó? Dice, muchos lo reprendían para que se callara. Pero ¿qué hizo él? Él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense. Enfócate en lo que tienes. Muchos te van a desanimar. Persiste en lograr tus objetivos. Intenta, vuelve a intentar. Dice que Bartimeo, mendigo, ciego, pasó la gente y muchos le decían que se callara. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él se puso a gritar aún más. Desistir, persistir. Desistir es dejar de luchar cuando vienen los problemas. Persistir es seguir luchando aún a pesar de los problemas. Fracasar no es equivocarse. Fracasar es persistir en el mismo error. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted se equivoca, equivocarse no es el problema. El problema es que usted continúe haciendo lo mismo. Eso sí es fracaso. Fracasar no es equivocarse. Fracasar es persistir en el mismo error. Entonces, si algo no sale bien y lo intentamos, es nuestra primera vez, no se desanime. Vuelva a intentar. Vuelva a intentar. Persistir es mantenerse firme en la manera de pensar, de opinar, de actuar. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, muchas cosas se tienen que reinventar. Los cines ya no van a ser igual que antes. Los conciertos, los eventos grandes, los mismos servicios de las iglesias, las escuelas, las compañías, los bancos, todo va a cambiar. Y seguramente en este caminar se van a intentar varias cosas. Algunas no van a funcionar. Pero no importa, se intenta otra y se intenta otra hasta encontrar lo que va a funcionar. Entonces, Bartimeo lo que hizo fue insistir. Dice que le decían muchos que se callaran y él, ¿qué hizo? Se fue a un lado, pues yo soy ciego, soy mendigo, yo no valgo nada. No veía, pero sí podía gritar. 4. Supera la opinión pública. Déjenme decirles, especialmente si usted quiere desarrollarse en áreas de liderazgo, especialmente si usted tiene un negocio y está haciendo todo para que le vaya bien, especialmente si usted quiere triunfar de gran manera, déjeme decirle que va a tener mucha oposición.
eso lo va a encontrar. Eso es parte, porque la diferencia del caminar de un líder con el caminar de los demás es que el líder va en diferente dirección. El líder no va con la multitud. El líder tiene un camino diferente. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces, en este caminar y en este caminar diferente, muchos lo van a animar o muchos lo van a desanimar. Y esto puede pasar incluso en la familia. Esto puede pasar incluso en el matrimonio. Puede pasar en una compañía, en una iglesia incluso. Entonces, esté usted listo a enfrentar ese tipo de oposición, especialmente cuando usted quiere triunfar. Me imagino que si usted es un hombre emprendedor, un hombre que quiere que su negocio triunfe, estoy seguro que usted ya encontró oposición, ya encontró gente que lo va a animar y ya encontró gente que lo va a desanimar. Eso estoy seguro. Fíjense lo que pasa con Bartimeo. Dice, muchos lo reprendían, ¿para qué? Para que se callara. Si Bartimeo les hubiera hecho caso a ellos, él se hubiera quedado ciego. Pero Bartimeo no les hizo caso a los que decían que se callara. Él gritó más fuerte, dice, pero él se puso a gritar aún más. Hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 49 dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Pero fíjense cómo aquí hay otro grupo de personas. En el mismo grupo había dos grupos. Los primeros que le decían, muchos lo reprendían para que se callara. Y el de abajo decía, ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Hay gente pesimista en excelencia. Todo lo ve mal, todo lo ve mal. Y hay gente optimista en excelencia, que siempre le va a buscar el lado bueno a las cosas. Yo le recomiendo, acérquese con la gente optimista. La gente pesimista lo va a desgastar. La gente pesimista le va a agregar valor. Con Bartimeo, el primer grupo de personas lo reprendían, cállate, cállate. Y el segundo grupo, anímate, levántate, te llama. Lo mismo va a pasar con usted. En su caminar, en su vida, va a haber gente que lo va a animar y va a haber gente que lo va a desanimar. Estas personas, los dos tipos de personas, iban juntos, van combinados, revueltos. Es probable que ustedes se lo enfrenten en su familia, en su iglesia, en su compañía de trabajo, en su negocio. Lo va a encontrar. Así que, si usted quiere triunfar, supere la opinión pública. No participar es una forma de desanimar. Allí había gente que le decía, sí, anímate. Había gente que le decía, cállate. Y seguramente había gente que no decía nada. Déjeme decirle que cuando uno no participa es una forma de desanimar. Yo lo animo a que participe, a que se involucre. Estamos en una situación donde nadie tiene la respuesta. Participe usted. ¿Qué cree que es la solución? En su misma familia, ¿cómo organizamos lo que comemos? ¿Cómo organizamos dónde salimos? ¿Cómo organizamos las finanzas, los quehaceres de la casa, en el trabajo, en la escuela? Participe, sea parte de la solución. Pero si usted no se involucra, eso desanima. La indiferencia desanima. Entonces, yo lo animo a que sea parte de la solución en este caminar ahora. Mucha gente no participa, mucha gente no propone porque tiene miedo a fallar. Y el problema es que esa es una de las heridas de la infancia más común, el miedo a fallar. Y usted se da cuenta cuando usted pregunta a alguien, ¿y tú qué opinas? Hay mucha gente que no tiene miedo a opinar, aun cuando puede equivocarse. Bueno, yo creo que esto se me hace lo más correcto. No sé qué piensen ustedes. No tiene miedo. Pero hay gente que usted le pregunta, ¿tú qué opinas? Pues lo que ustedes digan. Tiene miedo. Porque tiene miedo a equivocarse. Tiene miedo a fallar. Pero acuérdense
que todo proceso de aprendizaje va de la mano del ensayo y del error. Nos vamos a equivocar en este nuevo proyecto. Tal vez usted va a emprender un nuevo negocio, no tenga miedo de equivocarse. Es probable que pase eso, pero lo va a intentar. Ahora, cuando eso nos pasa de niños, de que tenemos miedo a intentar, porque tenemos miedo a fallar, eso nos va a afectar cuando somos adultos. Bartimeo, no sabemos la edad, pero él no tuvo miedo. Él no tuvo miedo de seguir gritando. Si me preguntaran a mí hace unos 30 años, tal vez yo me hubiera callado, porque en esos años yo vivía con una autoestima muy por debajo y por cualquier cosa yo me callaba. Pero ahora yo no tengo miedo a hablar, aunque me equivoque, pero expreso mi opinión. Los adultos que sufren una infancia así, las personas que sufren una infancia así, cuando son adultos, son personas ansiosas, personas que se autolimitan en logros. Ustedes no saben la cantidad de hermanos que yo conozco con un potencial tremendo para triunfar, pero tienen miedo de intentar. ¿Y saben qué? Se comparan mucho y dicen, es que yo no soy como él, es que yo no puedo como él. Yo así era, pero yo lo animo a usted, que si usted está pasando por esa situación donde usted se está comparando y usted cree que no va a poder salir adelante, yo lo animo. ¿Sabe qué? Intente, porque puede ser que fracase, puede ser que se equivoque, pero si no intenta, nunca lo va a saber. Estas personas no solamente son personas ansiosas, personas que se autolimitan en logros, pero son personas que tienen miedo al fracaso, pero también al éxito. ¿Sí? Tienen miedo al éxito, ¿saben por qué? Porque el éxito trae más responsabilidades. En la medida en que usted va escalando y va subiendo y va teniendo más éxito, claro, las responsabilidades son más grandes. Y mucha gente no tiene miedo solamente al fracaso, sino también tiene miedo al éxito. Tiene miedo a la burla. Y por último, van a hacer lo que sea por no fallar, incluso no intentarlo. Yo lo animo. Bartimeo nos dio un ejemplo de que ser ciego no era un impedimento, porque él podía oír y él podía hablar. En este momento de crisis, tal vez no pueda yo hacer algunas cosas, pero yo sí sé que puedo hacer. Y me voy a enfocar en eso, en lo que sí puedo. Y voy a salir exponiendo mis intenciones, persistiendo en mi proyecto. Por último, el 5. Despójate de tu vieja investidura y pídele a Dios lo que necesitas. Yo no sé lo que está usted pasando. Hay mucha gente que está viendo este mensaje. Hay gente que seguramente ha tenido trabajo y no le ha hecho falta. Gracias a Dios, dele gracias a Dios, porque ese no es el caso. Hay gente que no ha perdido el lugar donde vive. Dele gracias a Dios, porque no ese es el caso para todos. Hay gente que no se ha enfermado. Dele gracias a Dios, porque no es el caso. Yo no sé cuál es su situación, pero déjeme decirle que si algo tenemos que hacer es despojarnos de aquello que nos estorba y seguir caminando esperando las bendiciones del Señor. Pero no podemos recibir bendiciones si estamos haciendo lo equivocado. Lo primero que le agrada al Señor es la obediencia. Cuando uno es obediente a Dios, cuando uno es fiel a Él y a su palabra, cuando uno tiene fe en Él, es cuando Él se manifiesta en nosotros. Pero no espere que le vaya bien cuando usted está haciendo algo malo. Lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de eso que nos estorba. Y eso, ¿saben cómo se llama? Pecado. Véase usted a sí mismo y diga qué es lo que le estorba para ser exitoso. No puede ser que como Bartimeo, él tenía todo para perder. ¿Y cómo es que Dios lo bendice? Porque él tuvo fe. Y vamos a verlo aquí. Dice, aquí hay dos cosas. Uno, él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Si es ciego,
¿cuál era la necesidad más grande de Bartimeo? Yo le pregunto. Ver. Y él pidió bien, Bartimeo, porque cuando le dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y le dice, Rabí, quiero ver. Les digo esto, porque muchas veces pedimos mal. Yo no sé que usted sea lo que más usted necesite, no lo que quiera. Es muy probable que usted quiera un carro, o quiera una casa, o quiera ese viaje que no pudo hacer y eso es lo que quiere. Pero eso es muy probable que eso no es lo que necesita usted. Tal vez lo que usted necesita es paz en su corazón. Tal vez lo que usted necesita sea salud en su cuerpo. Tal vez lo que usted necesita es esa unión familiar. Tal vez lo que usted necesita es reconciliación con sus familias, con sus amigos. Tal vez lo que usted necesita es perdonar a alguien o recibir perdón de alguien. Pero el problema está en que hay veces cuando tenemos esas oraciones personales con el Señor, le pedimos mal. No le pedimos lo que necesitamos, le pedimos lo que queremos. Y hay una gran diferencia entre pedir lo que quiero y lo que necesito. Aquí Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Él le pudo haber dicho, quiero una casa donde poder vivir, no tengo. Él le pudo haber dicho que nunca me falte la comida. Pero Bartimeo, en medio de sus deficiencias, su respuesta fue una respuesta sabia. Porque le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y le dice, Rabí, quiero ver. Si usted tuviera en este momento esa oración personal, que la puede hacer con Jesús, ¿qué le pediría a usted? Que Jesús le dijera, dime, Nicolás, ¿qué quieres? Y yo me pongo a pensar, ¿qué le pediría a Jesús? ¿Qué es lo que yo necesito? No lo que yo quiero. Porque en lo que yo quiero me pueden traicionar mis deseos carnales también. Poder, prestigio, posesiones. Pero si Jesús me dice, Nicolás, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué le contestaría yo? ¿Qué le contestaría a usted? Ahí se acerca Bartimeo, tiró la capa, se despojó de lo que tenía, va corriendo con Jesús. ¿Qué quieres, Bartimeo, que yo haga por ti? Y le contesta Bartimeo, quiero ver. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, fíjense lo que dice. El autor de Hebreos dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué? Hay mucho que caminar, hay mucho que correr, hay años adelante, hay formas de triunfar adelante. No se detenga por esta crisis, pero tiene que quitarse de ese lastre que lo asedia. ¿Cuál es? La envidia, la hipocresía, el chisme, la lengua, los ojos. ¿Qué es ese pecado que nos asedia? Usted tiene una respuesta para usted. Y si no la tiene, en oración pídaselo al Señor Jesús y dígale, Señor, ¿qué es lo que me está estorbando a mí? Que yo no soy como tú quieres que yo sea. De pronto hay lascivia, envidia, codicia, chisme, deseo de venganza. Yo no sé qué es lo que es ese lastre que nos estorba, pero en oración podemos entregárselo al Señor y decir, Señor, quítame este lastre que me estorba, porque yo quiero seguir la carrera, quiero seguir adelante, ahí están mis hijos que tengo que luchar por ellos, mi matrimonio que tengo que luchar por ellos, el éxito que yo he querido alcanzar, desarrollarme como persona, como profesionista, como maestro, como comerciante, como ama de casa, como esposa, como esposo, como padre, como hijo. Señor, pero hay algo que me estorba. Bartimeo se quitó la capa
Y cuando le preguntó a Jesús, ¿qué quieres, Bartimeo? Quiero ver, le contesta él. Y si Jesús le preguntara, ¿qué quieres? Tú que me estás escuchando, hermano, amigo, ¿qué le contestarías? Dice el libro de Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? No tienen porque no piden. Y cuando piden, dice el apóstol Santiago, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Por eso es que muchas veces el Señor no nos concede nuestros deseos, porque sabe que no son buenos, porque sabe que nuestras peticiones solamente son para satisfacer mi ego, mi yo. Pero cuando el Señor sabe que son peticiones sanas, que son peticiones que dan gloria a Él, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Por eso que es que el primero que tiene que cambiar es uno. Uno tiene que quitarse de ese lastre que nos estorba, ese pecado que nos estorba. Y entonces vamos a empezar a ver las bendiciones de Dios. Yo lo animo, así como Bartimeo, que él no se fijó, dice, no te fijes cómo empieces, sino cómo terminas. Él venía de un lugar donde no valía la pena, mendigo, ciego. Él no hizo caso de lo que la gente le decía, cállate. Otros le decían, anímate, vente. Él tuvo que luchar con eso, persistió. No se enfocó en lo que no tenía, sino en lo que sí tenía. Y ahora él se quitó de lo que le estorbaba y puso sus ojos en lo que sí podía hacer. Él supo pedirle al Señor Jesús. Hay varios ejemplos donde pasó exactamente lo mismo que con Bartimeo. ¿Se acuerdan del hombre leproso? Un hombre que tenía lepra se acercó y de rodillas le suplicó a Jesús. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero. Queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. ¿Qué ven ustedes ahí en esa petición? Cuando este hombre leproso se acerca a Jesús, ¿cómo llegó este hombre? Llegó con humildad, llegó pidiéndole con misericordia. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Pero muchos de nosotros, cuando vamos a pedirle a Dios, le vamos a exigirle a Dios. Oye, ¿por qué no me has hecho esto? ¿Por qué al otro le hiciste, sí le concediste y a mí no me lo concedes? Dios no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Cuando oramos no es para que Dios cambie de opinión. Cuando oramos es para que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso es que cuando oremos al Señor, siempre nuestra oración va a decir, Señor, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Ahora en esta crisis que estamos viendo tantos casos de enfermedad, nuestra primera reacción es decir, que se levante y que se pare y que ya esté sana. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por eso nuestra oración necesita mucha humildad. Así como este leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y dice que el Señor lo vio y se movió a compasión y dice, sí quiero, queda sano. Así que cuando pidamos al Señor, tengamos cuidado cómo le pedimos a Él. Ese fue un ejemplo. Pero en otro ejemplo, ¿se acuerdan cuando aquella mujer del flujo decía, si logro, dice, siquiera tocar su ropa, quedaré sana? Con cuánta humildad decía, con que sea eso, yo sé que Él me puede salvar. Y hay veces no tenemos esa humildad para acercarnos a Dios. Pensamos que lo merecemos todo. ¿Por qué? Pues no sé ni por qué. No sé de dónde saque usted que se merece todo para que Dios le conteste lo que usted quiere. Pero de pronto creemos eso. ¿Y por qué no me lo contesta Dios? ¿Y por qué al otro sí, a mí no? Si Él es más malo que yo. Lo que pasa es que no vemos nuestro propio pecado. Pero el dueño de la cosecha es Él, y Él sabe cómo pagarle.
a los jornaleros, ¿no así lo dice la parábola? Hay otro último ejemplo que doy aquí también en Marcos capítulo 5, donde dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree, nada más. Y yo en esta tarde, a usted que me está escuchando, déjeme decirle que independientemente de los 5 elementos que acabamos de ver, si usted no tiene fe, nada va a pasar. Porque ahorita usted puede anotar los 5 pasos y los va a empezar a llevar a cabo. Pero déjeme decirle que si usted no tiene fe, nada va a pasar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para tener fe, necesita uno creer y depender completamente de Dios, como Bartimeo. Y ahí es lo difícil. Tener esa fe donde dependemos completamente del Señor. Estamos viendo en las noticias los miles de contagios que hay. Estamos viendo cómo Oakland y California, los números están horribles, tremendos. Pero yo tengo fe, Señor, de que tú vas a cuidar mi casa. Yo tengo fe, Señor, de que tú vas a proveer para que no nos falten los alimentos en esta mesa. Tú vas a proveer, Señor, para que no falte el trabajo. Tú vas a cuidar de mis hijas. Yo tengo fe en que lo vas a hacer, Señor. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. Pero sin fe no se puede hacer. Si usted es la primera vez que me está escuchando, yo lo animo a que acepte al Señor Jesús en su corazón. Y dígale, Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Acéptelo. Y haga esa oración, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y empiece un nuevo caminar con Él. Él le va a dar todo lo que usted necesita para recibir el gozo, la paz, la esperanza y el amor que el profeta Isaías hablaba cuando decía, y vendrá un niño, y vendrá y será llamado, y traerá gozo, paz, esperanza y amor. Al día de hoy, todos aquellos que conocemos a nuestro Señor, que lo hemos hablado con Él cara a cara, que tenemos esa relación personal con Él, no importa la situación que estemos pasando, hay paz. No importa lo que pase con nuestros semejantes, hay amor, hay gozo. El gozo es esa felicidad que trasciende, que no importa lo que pase, hay gozo. Y por gozo, paz, amor y esperanza. Yo lo animo a que independientemente de que usted anote los 5 puntos. 1, no importa cómo empieces, sino cómo terminas. 2, concéntrate en lo que tienes. 3, persiste en lograr tus objetivos. 4, supera la opinión pública. 5, despójate de tu vieja investidura y pídele a Dios lo que necesitas. Déjeme decirle que si usted no tiene fe, de nada sirve todo eso. Tenemos que empezar teniendo fe en nuestro Señor. Los números no ayudan mucho, pero ¿sabe qué? Yo tengo fe en mi Señor. Yo lo animo a que ponga su fe, su confianza en Él. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a poder caminar contigo por fe, no por vista, por fe. Porque la palabra dice que nadie ha visto a Dios. Solamente te seguimos por fe. Hay una cruz vacía. Porque tú no estás en la cruz, tú resucitaste, estás en el cielo, sentado a la derecha del Padre y vendrás por segunda vez. Pero la cruz está vacía porque tú estás vivo, Señor. Y en este momento te pedimos que tú nos ayudes a caminar por fe y no por vista. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y si usted hizo esa oración, yo lo animo a que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Congréguese, lea su Biblia, lea la palabra de Dios y el Señor le va a ir hablando lo demás. Muchas gracias por haber estado en esta tarde y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.